Cuando digo no olvidarse de sí mismo, esto tiene que ser debidamente comprendido. Un atleta, por ejemplo, un deportista, creerá que jamás, bueno, se necesita un poquito de silencio la niña que está hablando porque nos interrumpe la cara. Un deportista, un atleta, parecería como si no se olvidara de sí mismo. Y sin embargo, está completamente olvidado de sí mismo. Un anacoreta, un ermitaño, viviendo en una caverna solitaria, pasando por grandes ayunos, con su cuerpo lleno de cenizas, silicio, mortificado por las penurias, flaco y hambriento, entregado por completo a sus cuestiones esotéricas. Parecería en realidad de verdad como si no se olvidase jamás de sí mismo. Mas en verdad está totalmente olvidado de sí mismo. ¿Por qué? Porque ha olvidado su cuerpo físico, porque no lo mantiene como debe ser. El cuerpo es un instrumento útil que se nos ha dado para la autorrealización íntima del ser. Si lo abandonamos, quiere decir que nos hemos olvidado de sí mismo. Pues el cuerpo tiene un objetivo, sería designado por la ley. Sirve para la consumación del karma, pero sirve también para la autorrealización íntima del ser. Es un laboratorio maravilloso que debe ser cuidado. Vean ustedes, pues, los dos extremos. El del atleta parecería como si nunca se hubiera olvidado de sí mismo. Y el del anacoreta o penitente que vive en una caverna, muriéndose de hambre, me parecería también como un sujeto que jamás se olvidara de sí mismo. Pero ambos extremos resultan absurdos. Tanto uno como el otro se ha olvidado de sí mismo. Tanto uno como otro han violado la ley de la balanza. Tanto uno como otro están en perfecto desequilibrio. ¿Cuál sería el correcto modo de proceder para no olvidarse jamás de sí mismo? En realidad, solamente mediante la perfecta relación de conciencia, cuerpo y ambiente externo se logra ese sabor maravilloso del espíritu, esa conducta auténtica que jamás se olvida de sí mismo. La conciencia
el cuerpo y el ambiente exterior debidamente equilibrado nos permite en realidad de verdad mantener cierta relación maravillosa que indica con precisión exacta a aquel que jamás se olvida de sí mismo. Conciencia debe expresarse a través de los órganos del cuerpo, a través de la máquina orgánica. La conciencia tiene que estar alerta, vigilante como el vigía en época de guerra. Es por medio de la máquina como nos relacionamos con el ambiente en que nos movemos. Así pues, la conciencia, cuerpo y medio ambiente en perfecto equilibrio son necesarios, y es que no queremos olvidarnos para sí de sí mismos jamás. Si la conciencia no se relaciona inteligentemente con el cuerpo, vienen las enfermedades. Si no se relaciona con el medio ambiente, vienen los conflictos. Así pues, conciencia, cuerpo y medio ambiente son vitales, cardinales, definitivos, en aquel que no se olvida de sí mismo. Quienes se olvidan de sí mismos marchan por el camino del error. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una copa de vino, terminamos borrachos. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a una persona del sexo opuesto, terminamos fornicando. Cuando nos olvidamos de sí mismos frente a un insultador, terminamos insultando. Así que en realidad de verdad nadie podría llegar al despertar de la conciencia si se olvidara de sí mismo. ¿Cómo procedemos en la vida diaria? Si miramos a las gentes que están en la calle, o en su trabajo, o en su casa, podemos evidenciar el hecho concreto de que se olvidan de sí mismos. Obviamente, aquel que se olvide de sí mismo no podrá autodescubrirse. Continuará con la conciencia dormida. Indubitablemente necesitamos autodescubrir, y esto solamente es posible con la interrelación, es decir, con la convivencia en relación con otras personas. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. El defecto descubierto debe ser sometido a estudio a través de la autorreflexión evidente del ser. El defecto descubierto debe ser sometido a la meditación
Solo por ese camino profundo del discernimiento podremos hacernos conscientes de cualquier defecto de tipo psicológico. Indudablemente, todo defecto está representado por un agregado psíquico. Estos agregados solo pueden ser vistos con el sentido de la autoobservación psicológica. Incuestionablemente tal sentido se halla latente en todos los seres humanos. Sin embargo, diremos que órgano que no se usa se atrofia, órgano que se use se desarrolla. A medida que vayamos usando el sentido de la autoobservación psicológica, este se irá desarrollando. Incuestionablemente, el desarrollo de tal sentido nos permitirá ver a nuestros propios agregados psíquicos. Resulta interesante ser testigos de nosotros, ver cómo tales agregados se van pulverizando de una forma didáctica y dialéctica. Es obvio que para conseguir la desintegración de tal o cual agregado se necesita inevitablemente apelar a un poder que sea superior a la mente. Este poder existe, está latente en cada uno de nosotros. Los indostanes le denominan la serpiente de nuestros mágicos poderes. Es Kundalini, es la madre cósmica, es Mara, es Tonantzin, Isis, Diana, Selene, etc. Incuestionablemente es un poder que se encuentra en estado latente en toda materia orgánica e inorgánica. Es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Nosotros podremos ser auxiliados por Mara, por nuestra madre cósmica, durante la meditación interior profunda. Entonces ella podrá desintegrar cualquier agregado previamente comprendido en todos los niveles de la mente. Es que en verdad conviene que reflexionemos profundamente en todo esto. Conviene que nosotros comprendamos profundamente la cruda realidad de estas cuestiones. María, Isis, Adonía,
Insoberta, Rea, Cibeles, nos prestará su ayuda. Nosotros, en realidad, de verdad, necesitamos ser ayudados. La conciencia normalmente está enfrascada entre los agregados psíquicos. Cada agregado parece una botella dentro del cual la conciencia está embotellada. Si rompemos la botella, la conciencia quedará liberada de su libertad. Necesitamos despertar la conciencia para poder tener acceso a la verdad. Necesitamos despertar la conciencia para lograr el samadhi constante. Necesitamos libertar la conciencia para experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Así pues, hermanos, quiero que comprendan ustedes la necesidad de estar alertas y vigilantes, como el vigía en épocas de guerra. Y este estado de alerta no se consigue a través de los extremos, sino en el medio, en el centro. Ya dije, un atleta no está atento. No está alerta, se ha olvidado de sí mismo. Dije también que un anacoreta metido en una caverna solitaria, en el cuerpo hambriento y miserable, tampoco está verdaderamente alerta. Se ha olvidado también de sí mismo. El camino está en el centro. Se trata de saber relacionar el estado de alerta, conciencia alerta, un cuerpo sano y un medio ambiente. Solo así no nos olvidaremos de sí mismos. El camino es interior, profundo. Ante todo debemos saber nosotros que el máximo poder de la Divina Madre Cosmos es fuego. Ella en sí misma es fuego. Estrella Maris, la Virgen del Mar, es el fuego, es el fuego. Mediante el fuego podemos destruir los agregados psíquicos. Incuestionablemente la cobra sagrada de los grandes misterios tiene su máximo poder en la forja de los cíclopes. No hay duda de que la electricidad sexual trascendente refuerza el poder de la Kundalini Shakti. Por eso es que aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto deben invocar a la cobra sagrada precisamente en la fragua encendida de Vulcano, y sean asistidos. Por medio del fuego podemos quemar, desintegrar los agregados. El fuego en sí mismo, profundamente divino, se le denomina Foa. Existe una tremenda diferencia entre el fuego que sirve para cocinar los alimentos y el fuego que se pone en el altar. El fuego en el que se ven a los difuntos y el fuego luciférico
fuego del Kundalini es un fuego muy especial. Es el fuego vulcaniano que puede transformarnos radicalmente. Hay que desarrollarlo en nuestra naturaleza. En verdad, hermanos, digo que uno es el fuego que arde aquí en toda manifestación del mundo tridimensional que Euclides, y otro es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Incuestionablemente hay o existen muchos fuegos, pero aquel por el que se destruyen los agregados psíquicos es vulcaniano. Y esto resulta ahora sorprendente. La salvación de nosotros está en el fuego. Libros sagrados han sido escritos en el crepitar del fuego. El Apocalipsis es el libro de los libros en el que se guían los alquimistas. Está escrito con carbones encendidos. El chisporrotear del fuego se encuentra en cada versículo apocalíptico. Los 4 evangelios han sido escritos con fuego. El Antiguo Testamento también ha sido escrito con fuego. El crepitar incesante de las llamas. Debemos volvernos comprensivos. Nuestro evangelio es ígneo, chisporrotea en toda el aura del universo y nos transforma radicalmente. Pero necesitamos estar alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Necesitamos no olvidarnos de sí mismos, jamás. Solo así marcharemos por el camino que nos lleva a la liberación final. Joat en el mundo físico tiene múltiples usos. En los mundos superiores, Joat es diferente. Uno se acuerda de Apolo, Dios solar, que es una llama. Uno se acuerda de las llamas del que iniciaron la aurora del Mahabharata. Todos aquellos dioses santos de la antigua mitología griega son llamas. Todos aquellos dioses inefables de los panteones náhuatl, egipcio, hindú, chino, druida, hiperbóreo, etc. Son llamas vivientes. Por eso San Pablo asegura en forma enfática que los ángeles son ministros del fuego y que Dios es un fuego devorador. Moisés, sabio cual ninguno, nos habla de Elohim. También cita a Elohim. No olvidemos que existen dos unos. El inmanifestado, que jamás podíamos burlar, simbolizar, pintar, etc. Porque es incognoscible y está más allá del fuego. En alguna ocasión, cuando se preguntó a un gran dios elemental,
del fuego. ¿Qué habría más allá del fuego? Respondió, eso es cosa que nosotros no sabemos. Y es que la senda de un cognoscible está aún más allá del fuego. Es a Elohim, el eterno Padre cósmico común. Eso. De ninguna manera sería posible alcanzar. Pero de ese gran uno surge Elohim, la hueste de las huestes de la palabra del verbo. Incuestionablemente cada uno de estos Elohim de la gran hueste es una llama viviente que surge de entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes entiendan, el fuego es el verbo manifestado que ha surgido de entre las entrañas de lo incognoscible. Quiero que ustedes sepan que el fuego es la palabra, es el verbo. Justa razón, Juan inicia su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Todo el ejército de la voz, el Logos, el demiurgo arquitecto del universo, es fuego. Esto resulta como corolario o secuencia lógica lo siguiente: el fuego tiene poder para manejar las fuerzas cósmicas del universo. El fuego tiene poder para crear y para destruir. El fuego tiene poder para hacer. El fuego puede organizar la materia caótica, puede integrarla y puede también desintegrarla. El fuego da siempre el primer impulso a las fuerzas atómicas que están contenidas en el caos, con el propósito de poner en acción, de crear mundos. El fuego da el primer impulso, que después se convierte en ley. El fuego tiene poder para crear y volver nuevamente a crear. El fuego es inteligente, puede hacer nuevos átomos, lo que jamás pensó Demócrito. Puede desintegrar los átomos existentes. El fuego es inteligente y puede crear organismos vivos, transformarlos, sutilizarlos, cristalizarlos. El fuego es inteligente, puede iniciar siempre la aurora del Mahamantara. Este universo, como todos los universos que existen, no se extinguirá, no se irá acabando en la forma como las gentes lo hacen, sino que antes que un día de estos tantos dormirá entre el caos.
todas sus partes, desintegradas, se sumergirán en los centros de la llama. Su vida no se extinguirá, únicamente se desintegrará, y en cada una de sus partes la vida quedará latente, con posibilidades de resurgir más tarde. No hay duda de que un día, este universo, después de haber desaparecido, más esplendor que antes, más fuerte que antes, más poderoso que antes. ¿Quién es el que realiza esta maravilla? ¿Quién es el capaz de hacer todas las cosas siempre nuevas? ¡Fua! El fuego, el ejército de la palabra, las ígneas llamas de la aurora de la creación. Comprendido esto, mis queridos hermanos, debemos venerar el fuego. Los parsis le rendían culto y se lo siguen rindiendo. En las distintas sectas cristianas existe la lámpara ardiente con el fuego sagrado. Quiero que ustedes sepan en forma clara que Vishnu, Vish, etimológicamente, que significa penetrar, es el autor de todo lo que es, así será. Vishnu, el Cristo cósmico, es el Logos, el Verbo, el fuego sagrado que crepita entre el espacio infinito. Tiene poder para penetrar, como lo indica etimológicamente la sílaba Vish, de Vishnu. Puede penetrar en todas partes. Tiene poder para entrar en nosotros mismos, crepitar en nuestra naturaleza orgánica, convertido en Devi Kundalini Chakra, la serpiente idea de nuestros mágicos poderes. Vishnu, el Logos, el Cristo, debe siempre dar 3 pasos dentro de las 7 regiones del universo. Así nos lo han dicho los sabios orientales. El primer paso sería dado en el mundo del espíritu, el segundo en nuestra propia alma, el tercero en nuestro cuerpo. Y a la inversa, nosotros, trabajando en el laboratorio, en oratorium del tercer logos, daremos el primer paso. El segundo paso lo daremos. El segundo paso que el Cristo debe dar en nosotros será en el mundo animal. Y el tercero, en el mundo espiritual. Estos 3 pasos del Cristo en nosotros, a través de las 7 esferas, es fundamental para lograr la liberación final. El fuego mismo que habrá de pulverizar completamente a los agregados psíquicos. Una vez cumplida su labor, se establecerá totalmente en el alma. El tercer paso será en el espíritu. Cristo ha de dar vida a nuestro cuerpo, ha de desarrollarse en nuestro organismo como fuego viviente y filosofal, ha de arder en nuestra conciencia, es decir, en nuestra alma, y ha de resplandecer en nuestro espíritu.
He ahí los 3 pasos del demiurgo arquitecto, es decir, del fuego. Ignis natura renovator integral. Es constantemente la naturaleza. Hay que renovar el cuerpo por medio del fuego. Hay que llevar el fuego a nuestra alma. Y hay que llevarlo a nuestro espíritu. El fuego descendiendo resplandece en nuestro espíritu. Se hace fecundo en nuestra alma y transforma nuestro cuerpo. Así son los 3 pasos del Cristo en las 7 regiones de este universo. Cristo nos guía. Es el sol de la medianoche que a los místicos indica el camino. El brillo en el oriente cuando algo nuevo debe surgir en nosotros. El brillo en el cenit cuando estamos en pleno desocaso. Cuando muere el ego. Místico de la medianoche, en estado de meditación profunda, debe aprender a conocer todo el simbolismo del Señor. El sol de la medianoche debe guiarlo, es la lumbre, es la llama, que debe conducirnos por la senda del filo de la hacia la liberación final. Cristo íntimo es fuego. Existe el fuego en el estado pétreo. Existe el fuego en el estado acuoso. Existe el fuego en el estado vaporoso. Y existe el fuego, como llama el viento, sin límite. El ejército de los Elohim es el ejército del fuego. Da 3 pasos para descender aquí hasta el mundo de la forma. 3 pasos de verano para conseguir la plena manifestación en este mundo físico. Los dioses antiguos, los dioses solares, esas llamas ardientes de los antiguos tiempos, ante las cuales se inclinaban reverentes los adeptos de Egipto, India, Persia, Gran Tartaria, Lemuria, Atlántida, etcétera, etcétera, etcétera. Salieron de las entrañas del inconocible y dieron 3 pasos a través de las 7 regiones. Y desgraciadamente muchos de ellos cayeron. De dioses solares que antiguamente ahora se han convertido en criaturas vulgares, lunares. Y solo se les recuerda en el mundo de los arquetipos universales, en la forma de simbólicas esculturas de piedra viva. Los dioses de la antigüedad murieron. Se nos ha dicho que en la futura sexta raza resucitarán. Tendrán que hacer arder el fuego en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, para convertirse nuevamente en Elohim. Posteriormente, en la noche profunda del Mahapralaya, cuando termine este universo,
se sumergirán entre el seno del incognoscible. Hoy en día hay muchos dioses caídos que deben despertar el fuego en sí mismos, el fuego que se apagó en ellos, que deben volverlo a hacer arder en sus cuerpos y en su alma, en su espíritu, para regresar a su estado de Elohim y volver a ser lo que otrora fueron. ¿No sería posible para esos dioses caídos dar los 3 pasos dentro de las 7 regiones, sino desintegraran mediante el fuego a los agregados psíquicos que ellos desgraciadamente cometieron el error de crear? ¡Ay de esos dioses! La conciencia de cada uno de ellos quedó embotellada entre tales creaciones demoníacas, entre tales engendros del infierno. Ahora, solo utilizando el fuego para quemar a tales agregados, podrán regresar a su estado prístino original, a ese estado que tuvieron en la aurora del Mahabharata. Todos los hermanos aquí presentes no deben olvidar jamás al fuego. Cada uno de ustedes debiera rendir culto al fuego, tener siempre en su casa una veladora de estas encendida. Nunca en la casa de un iniciado debe estar ausente la llama sagrada. Inre, ignis natura, renovato, integra. Es urgente que en la fragua encendida de Vulcano transmutemos al Exiohejari, es decir, al esperma sagrado, en el mercurio de los sabios. Este mercurio habrá de recibir eso que se llama azufre, fuego. Mercurio azufrado ascendiendo por la espina dorsal en la serpiente de cobre, la serpiente saturnina, que puede quemar, reducir las cenizas a esos agregados que tenemos vivos en el interior y dentro de los cuales está embotellado lo mejor, la conciencia del ser. Si los quemamos, si los hacemos arder, si los convertimos en cenizas, entonces despertaremos convertidos en llamas primigenias del ejército de la palabra, del ejército de la voz. El verbo es lo que es, lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Cada uno de nosotros está llamado a convertirse en un soldado del ejército de la palabra, en una llama de la aurora. Así nos olvidamos de sí mismos. Si no sabemos mantener el perfecto equilibrio entre la conciencia, el cuerpo y el ambiente en que existimos, tampoco sería posible que nos transformáramos en llamas. Es necesario que cada uno de nosotros se convierta en una llama. 3 son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros para convertirnos en Elohim. Uno de nosotros se convierte en una llama. 3 son los pasos que debe dar el fuego dentro de nosotros
para convertirnos en Elohim. Existe el sol que resplandece en el espacio infinito, es decir, el sol de la medianoche. Existe el rayo terrible y amenazador, y el fuego de Vulcano en nuestros órganos sexuales. Solo desarrollando este fuego maravilloso en nuestra constitución anatómica, guiados por el sol de la medianoche, podremos ser liberados mediante vino con los ya viejos desplumados que contemplan la bóveda vacía con tan honda y tenaz melancolía, cual si estuviera allí petrificado. Ya no puede volar cuando empieza la blanca nube a coronar la altura. Envidioso la mira y con tristeza inclina taciturno la cabeza sobre la roca inconmovible y dura. Sirve de escarnio a los demás cóndores que habitan en la roca de granito y que de los espacios triunfadores bañan su cuello en mares de colores al desgarrar la aurora el infinito. En la noche, en los hondos agujeros del peñón, donde las brisas suaves se refugian, él sueña cosas graves, ya que le ven el aire a los corderos, ya que agarren la luz a las aves. Mas se mira las alas compungido y no hay en ellas ni siquiera rastros de aquellos tiempos en que hubiera hasta podido colgar su enorme y silencioso nido de las rubias pestañas de los astros. Cuando al rugir el rey de los titanes, el hondo mar que eterna rabia alienta, llegaba a los ignóbonos volcanes por sentir estertores de tormenta y escuchar aleteo y huracanes. Cuando ha habido de luz y ambientes puros, del sol siguiendo su luminoso paso, iba a alumbrar sus ojos verdes oscuros en los rojos incendios del ocaso. Yo conozco un poeta, como aquel cuya presencia es un mísero escombro del pasado. No puede volar, hoy libertado de la roca fatal de la impotencia. Perdóname, poeta, si atrevido, quise herirte fulgidos rastros. Si puedes volar, no estás vencido, aún puedes colgar tu enorme y silencioso nido de las rubias pestañas de los astros. Intelectual, el emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual. Afirmaba también en forma enfática que hay dos centros superiores, el emocional superior y el mental superior. Dije que cada uno de los 7 centros tiene su propia mente. Así tenemos 7 mentes que controlan nuestro cuerpo. Una es la mente mental, otra es la mente emocional, otra la mente motora, otra la mente instintiva y otra la mente sexual y otra la mente mental superior, emocional superior y otra la mente mental superior. Decía que en cada una de estas 7 mentes existe una verdad y que en cada una de las y que por todo hay dentro de nosotros 7 verdades contenidas en las 7 mentes. Pero necesitamos estar siempre alertas y vigilantes como vigías en época de guerra. No debemos permitir que la mente intelectual haga de la suya, que nos lleve por los caminos de la morbosidad y de la lujuria.
No debemos que la mente emocional nos conduzca por el camino de las emociones negativas. No debemos permitir que la mente motora nos convierta en simples jugadores de fútbol o en boxeadores, o que nos ponga a hacer algo inútil. No debemos permitir que la mente instintiva sea alterada por conceptos equivocados sobre el organismo, sobre la vida. Esta tiene las funciones específicas definidas de hacer marchar correctamente cada uno de nuestros órganos. No debemos permitir que la mente sexual nos lleve por el camino del sensualismo lujurioso. Se hace necesario desarrollar en nosotros la mente emocional superior, con las emociones puras, con el arte divino, con las sinfonías de un Beethoven, de un Mozart o de un Liszt. Se hace necesario desarrollar la mente mental en nosotros, con la cultura del espíritu. Cada una de las 7 mentes se irá perfeccionando conforme vayamos eliminando los agregados psíquicos. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro intelectual, la mente queda al servicio del espíritu. Cuando uno elimina los agregados psíquicos de las emociones inferiores, resplandece en nosotros el centro emocional superior. Cuando uno elimina los agregados psíquicos del centro motor, representados por los hábitos equivocados, por las malas costumbres, etc., resplandece en ese centro las acciones dignas. Cuando uno elimina del centro instintivo los bajos instintos animales, este centro maravilloso entonces cumple sus funciones a perfección, dirigiendo la euritmia de todo nuestro cuerpo en plena armonía. Cuando uno elimina todos los agregados psíquicos del centro sexual, este entonces marcha maravillosamente, transformando al esperma sagrado en energía creadora. Quien haya eliminado en sí mismo, mediante el fuego sagrado de Vulcano, todos los agregados psíquicos, poseerá el centro emocional superior y el mental superior. Entonces, íntegra su personalidad quedará al servicio del ser y los mensajes que devienen de las partes más altas de su propio ser, pasando a través de los centros superiores, llegarán a cada uno de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Así es como el fuego hará de nosotros individuos sagrados. Así es como el fuego, quemando y desintegrando completamente los agregados psíquicos, nos convertirá en llamas. Trae el fuego primero en el cuerpo, posteriormente en el alma y más tarde en el espíritu. Cuando estos 3 pábilos del fuego ardan en nosotros, nos sumergiremos dentro de nuestro prototipo divinal, pues cada uno de nosotros tiene su propio prototipo en el fuego, y nos convertiremos por tal motivo en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de que nos convirtamos en Elohim. Es necesario que ustedes entiendan la necesidad de convertirnos en individuos sagrados. Es necesidad de que ustedes entiendan la urgencia de ingresar de una vez al ejército de la palabra, al ejército del demiurgo creador del universo.
Es necesario que ustedes den los 3 pasos fundamentales dentro de las 7 regiones del universo. Sin el fuego, ustedes no podrían transformarse. En el mundo físico, los científicos no conocen nada del fuego. Piensan que el fuego es el producto de la combustión. Es más, se equivocan. La realidad es a la inversa. La combustión ciertamente es el resultado del fuego. Tomemos un cerillo. Si lo frotamos, veremos el fuego. Obviamente, los científicos dirían que se llama brotado de la combustión. Se equivoca. Lo que sucede es que hemos eliminado el receptáculo dentro del cual estaba el fuego encerrado. Y el brazo, la mano que movió el cerillo tiene fuego. Si no lo tuviera, el fuego no habría brotado. No se habría movido el cerillo y por lo tanto habría contenido el fuego, contenido el fuego en su estado completamente virginal. Ha llegado la hora de entender que antes de que el cerillo arda, el fuego existe. Ha llegado la hora de comprender que después de que el cerillo se apaga, el fuego sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el origen del fuego? ¿Dónde está? El fuego no tiene un principio, no tiene un fin. Como ya dije y lo repito, lo que nos interesa a nosotros es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Por medio de ese fuego de Vulcano, el fuego crístico, solar, no podremos nosotros quemar realmente a todos los agregados psíquicos, reducirlos a polvareda cósmica. ¿Qué es lo que hay encerrado dentro de los agregados psíquicos? La esencia. ¿Y qué cosa es la esencia? Fuego vivo. Cuando los agregados psíquicos han sido quemados, ¿qué queda? El fuego. La conciencia es fuego. Repita, fuego que chisporrotea entre el aura ardiente del universo. Repito, todos los libros sagrados han sido escritos con carbones encendidos. Rendid, hermanos, junto al fuego. Trabajad con el fuego y os aseguro, en nombre de la verdad y de la justicia, que seréis liberados. Hoy por hoy vosotros todos sois carbones apagados. Ha llegado la hora de encender el fuego. Ha llegado la hora de entender que debemos brillar como llamas ígneas en el aura del universo. Hasta aquí paramos. Ahora hay plena libertad. Preguntas de tipo esotérico relacionadas exclusivamente con el tema que nosotros hemos desarrollado. Pueden preguntar los hermanos lo que quieran en relación con este tema. No teman hacer preguntas. Hay libertad para todos. En relación al recuerdo de sí venerable y haciendo alusión a las palabras del Maestro Jesús, haz que los muertos entierren a sus muertos. Una persona que no vive en recuerdo de sí es un muerto. Así es. Es un autómata.
Es un robot programado por la ley de recurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Venerable maestro, con relación al fuego, usted habló al principio de los fuegos, como el fuego que se velan los muertos, el fuego de la cocina, de la estufa. ¿Podríamos considerar estos aspectos como negativos del gran poder sagrado? No. Sencillamente hay muchas clases de fuego y eso es cabal. Hay muchos niveles de fuego. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Maestro, hace muchos años, cuando yo no tenía los conocimientos, tuve una experiencia muy feliz. En mi experiencia yo vi a los Señor y luego fue un péndulo, un movimiento oscilatorio. Inmediatamente una palmita que brillaba daba fuego de luz y me sentí luego feliz en ese momento dentro del sueño. Cuando desperté me sentí profundamente emocionado, como el Espíritu Santo del fuego. Y yo entonces no era más que un tropical. ¿Cómo puede explicarme esa manifestación en un hombre tropical y El fuego indudablemente es compasivo y también suele auxiliar a los que están caídos, a los que andan en tinieblas. Por eso se ha dicho que debemos levantar nosotros la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es todo. ¿Algún otro hermano necesita hacer alguna pregunta? ¿Qué relación tiene, verdad, maestro, el aura con el fuego? Pues el aura es también radiación ígnea. Obviamente el fuego está latente en el aura, en cada átomo, aunque en realidad de verdad es tan solo un fuego inferior. Nos debe interesar desarrollar en nosotros el fuego de Vulcano. Nos debe interesar dar los 3 pasos dentro de las 7 regiones, si es que en realidad de verdad queremos convertirnos en soldados del ejército de la palabra. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermano. Maestro, para nosotros monteros, ¿podemos explicar el fuego sin compañeros? El fuego de Vulcano, escrito está que solamente despierta en la forja de los cíclopes. Sin embargo, los solteros pueden trabajar sobre el ego y mediante esfuerzos trascendentales, con ayuda de la Divina Madre Kundalini, que es fuego, podrán acabar con un 25%, un 30% y hasta un 50% de los agregados. Pero más tarde habrán de bajar a la fragua encendida de Vulcano, si es que en realidad de verdad quieren acabar el 100% de sus agregados. ¿Alguna otra pregunta? Venerable maestro, de acuerdo con su cátedra, el Padre es fuego, el Hijo es fuego, el Espíritu Santo es fuego, la Divina Madre es fuego. ¿Podemos concebir alguna diferencia de gradación, digamos? Sí, hay grados y grados, porque uno es el Padre, llama superior. Otro es el Hijo, el Logos, el Christos, y es fuego también. Es el fuego ígneo que resplandece en la conciencia. El fuego chisporrotea entre las rocas. El fuego que se encuentra crucificado en el interior de la tierra. El ánima mundi. Y otra cosa es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Pentecostés.
fuego sexual, que solamente puede ser conocido en la novena esfera. El fuego tiene su contraparte, la contraparte del fuego. El fuego no tiene contraparte. Fuego es el fuego. Es, lo que así, lo que siempre será. Lo que existe sí en realidad, de verdad, es diversas gradaciones del fuego. ¿Alguna otra palabra? Sí, hermano. Desarrollado ser específicamente fuego. ¿Cómo dices? Desarrollado ser específicamente fuego. Así es. Indudablemente él es fuego. ¿Otra pregunta? A ver, hermano. El Pablo nos hablaba del uno, del manifestado y del manifestado. La razón de ser de Dios manifestado es el conocimiento del inmanifestado. El inmanifestado, el incognoscible es a Elohim, Moisés y ocultó. A Elohim. El manifestado, el segundo uno, es el demiurgo arquitecto del universo. Es el fuego. Es el Crestos cósmico. Es Vishnu, el cual puede penetrar en todo lo que es así ya. Obviamente, la razón de ser del Logos manifestado es crear y volver nuevamente a crear. Cuando nosotros todos pueden absorbernos como Elohim entre el seno profundo del uno inmanifestado, conoceremos entonces el secreto vivo de la profunda manifestación de cada Mahambantara, que ya sabemos nosotros que las manifestaciones periódicas mahambantáricas surgen dentro del seno de los incógnitos. Esto no tiene un principio, esto no tendrá un fin. Pero solamente conocemos su verdad fundamental, su raíz, el día que nos hace, después de habernos convertido en llamas, nos sumerjamos definitivamente en el seno del eterno Padre Cósmico. Así, mis queridos hermanos, a Elohim es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es lo que se oculta atrás del fuego. Es lo innombrable. Dichosos aquellos que se sumerjan definitivamente y para siempre entre eso que es la verdad. Mas ahora tenemos que trabajar mucho sobre sí mismos. Ahora nos toca a nosotros burilar nuestras 7 mentes. Ahora nos toca a nosotros conocer las 7 verdades contenidas en nuestras 7 mentes. También es urgente, como ya dije en pasada plática, saber que en nuestro interior existen los 7 señores sublimes, 7 partes de nuestro propio ser. Obviamente, por ley de analogías filosóficas y de correspondencias y numerología, en el macrocosmos hay 7 mentes relacionadas con los 7 mundos, 7 señores sublimes, 7 budas de contemplación. 7 mundos allá arriba en el macrocosmos, 7 mentes, para hablar más claro, 7 señores sublimes, y dentro de nosotros, aquí y ahora, 7 señores sublimes y 7 mentes que debemos burilar, cincelar y perfeccionar profundamente. Y esto solamente es posible reduciendo a cenizas los agregados psíquicos contenidos en los 5 cilindros de la máquina organización, perfeccionando los centros superiores de cada uno de nosotros. Entendido que nuestras 7 mentes deben resplandecer
Entendido que los 7 señores sublimes deben actuar dentro de cada uno de nosotros, que deben ser conocidos. Entendido que dentro de nosotros hay 7 verdades, no nos queda más remedio que trabajar con el fuego para convertirnos en columnas del templo del Dios vivo. En el Apocalipsis escrito está: al que venciere le haré columna del templo de mi Dios y jamás saldrá de allí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hermano. Ahora, maestro, ¿qué porcentaje de conciencia es necesario para el recuerdo de El recuerdo de sí es el recuerdo de sí. Muchos empezarán con el 3% que tienen, otros trabajarán con el 5% y otros con el 10%. Al fin y al cabo, los porcentajes irán aumentando poco a poco. Cuanto más aumenten los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros, es obvio que nos recordaremos de sí mismos de forma cada vez más espléndida, cada vez mejor. Pero no podrían aumentar los porcentajes de conciencia en cada uno de nosotros si no eliminásemos de sí mismos a los demonios rojos de Seth. Es decir, a esas criaturas tenebrosas, a esos engendros del infierno, vivas representaciones de nuestros defectos de tipo psicológico. Las escuelas que no enseñan el camino de la cristificación, las escuelas que no enseñan a las gentes a trabajar con el fuá maravilloso que teje y desteje todo el telar del universo, son escuelas puertas les reina el frío lunar. ¿Alguna otra pregunta? Hable, hermano. Maestro, en relación siempre con la disolución de leyes, en la manera de hacer una pregunta respecto a esta orden de los monjes, y usted nos explicaba de que estos pues actuaban en ese aspecto pues de una forma muy radical, y usted nos dijo que en esta ocasión nos iba a explicar más ampliamente sobre este aspecto. Ciertamente hay 2 órdenes en el Tíbet oriental. La una de los Dugpas, de capacete rojo, y la otra de los Bons. Incuestionablemente los adeptos del clan de Dugpa trabajan con el fuego invernal, con el azufre arsenicado, con el fuego venenoso, abismal. Otra cosa son los Bons. No niego que sean radicales en un 100%, pero trabajan con el fuego. Si alguien golpeara en las puertas de un monasterio Bons con el propósito de pedir la iniciación, sería recibido entonces por un gran sacerdote vestido con túnica de color de sangre, una mitra roja sobre la cabeza, collares con huesos de muertos y un puñal ensangrentado en la diestra. ¿Qué creéis? Es la pregunta del sacerdote Bons. Cuando el adepto dice: quiero apartarme de este universo y para siempre, el sacerdote Bons lo lleva al patio. Pronuncie tal mantra, le dice. El devoto así lo hace. Entonces cae instantáneamente muerto. Y el sujeto es desencarnado. En el mundo astral, aquellos Bons ponen al sujeto en íntima relación con el padre y madre y lo someten a pruebas rigurosas. Padre Kundalini actuando sobre el hijo le ayudará. Y así los agregados psíquicos serán aniquilados. Duro trabajo le aguarda al aspirante que ha pasado por esa puerta. La Madre Cósmica tendrá que trabajar severamente con él hasta que logre desintegrar todo el ego. Su conciencia libre entonces
se sumergirá entre el seno de aquello que no es del tiempo. Mas como todavía no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, indudablemente tampoco habrá llegado por eso al adeptado. Será una llama así, la pequeña estrella del infinito universo. La Blavatsky ha dicho: si no podéis ser sol, contentaos con agarrar siquiera una estrella. No será un adepto, mas podrá separarse del escenario cósmico y sumergirse entre el seno del gran araña del universo. Otra cosa es cuando el aspirante ante el sacerdote Pons afirme en forma enfática que quiere seguir el camino del adeptado. Entonces se le lleva al bosque solitario, se le encierra dentro de una cabaña, no una cabaña de esas de lujo como existen por aquí en las tierras de América, sino una cabaña de verdad, con palmas y con bejucos de toda especie. Allí el sujeto tendrá que pasar por terrores espantosos, por pruebas indecibles. Una corneta resonará y estará hecha con huesos de muerto. Los sacerdotes Pons le aconsejarán al aspirante apartarse de ese camino. Se le dirá: hay caminos mejores. Existen la rueda del samsara. Existen otras vías. Pero si el discípulo dice: no, yo lo único que quiero es el adeptado, entonces se le invocará a sus agregados con fórmulas especiales. Los Pons cristalizan a tales agregados, los hacen visibles y tangibles dentro de la cabaña y lo dejan solo al iniciado. Este tendrá que habérselas con esos agregados, algunos de esos bestiales y monstruosos. Tendrá que pelear con ellos toda la noche y si acaso no lo sobrevive, si acaso no es estrangulado de ellos, en caso de que sobreviviera, ya sabría qué clase de agregados tiene y los trabajaría con pleno éxito. Si pasa la prueba, se le lleva a otro lugar, a un templo secreto donde se le enseña el tantrismo oriental, donde se le enseña el secreto secretorum de la alquimia, donde se le indica cómo es que se trabaja con el fuego para lograr el adeptado. Ese es el camino de los Pons, un camino de violencia y debate, motivo por el cual la Blavatsky creyó que tal escuela era de magia negra. Mas no lo es radical y violento, muy peligroso. Eso es todo. He explicado. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermano. Maestro, dice, ¿cómo es posible los dioses siendo dioses se encuentran algunos caídos y que a la vez están encarnando siendo dioses? Ellos tienen unos 3 pasos. De arriba hacia abajo a través de las 7 regiones del universo. Se manifestaron en el mundo de la forma. Cometieron el error de echar la piedra filosofal al agua. Por eso ahora están caídos, están muertos. Y en los mundos superiores se les representa a cada uno en forma de una estatua, de una escultura de piedra. Eso es todo. Así ha sido y así será siempre. Cuando ellos den los 3 pasos hacia arriba, cuando el fuego en ellos arda el cuerpo físico, el lengua en el alma y por último el espíritu, y al fin regresen a su prototipo divinal, se continuarán siendo los dioses de siempre. Que regresarán ahora en una forma superior, terriblemente divina, más poderosa que antes, debido a la experiencia adquirida. ¿Entendido? No. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? Habla. Honorable, así en un caso como nosotros, que somos personas dormidas, se manifiesta nuestro real ser en la vida. ¿Cómo se va a manifestar estando así en el estado en que están cada cual con el ego vivo y requete vivo? El ser y el ego son incompatibles. Son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. O está el ego o está el ser. Si está el ego, el ser está ausente. Y si está el ser, el ego debe morir. Debe haberse desintegrado antes. Así pues, ustedes no son sino robots programados por la ley de recurrencia. Máquinas manejadas por el ego. Y eso es todo. ¿Entendido? A ver, hermano. Maestro, una persona que esté viviendo karma, vamos a ver mucho esta. Si da muerte al ego que originó ese karma, queda liberado de él. Eso solamente es posible a base de negociaciones con los señores de la ley. Si se logra tal negociación, el correspondiente agregado psíquico es eliminado. Hay agregados psíquicos vinculados a la ley de causa y efecto. Solo por medio de negociaciones y pagos correspondientes sería posible la eliminación de tales agregados. Mas no quiero decir con esto que todos los agregados estén vinculados a la ley del karma, aclaro. Solo ciertos agregados. Eso es todo. Cuando uno ha hecho una negociación de esa y por último ha conseguido la desintegración del correspondiente agregado, es obvio que queda libre de esa deuda. Hermanos, creo que con esto ya hemos hablado claro. Ahora vamos a hacer la adición gnóstica. Se identifique consigo mismo, no puede perdonar a nadie. A uno le duele que me insulten, a uno le duele que me humillen, a uno le duele que lo menosprecien. ¿Por qué? Porque tiene el yo del orgullo, tiene el yo del amor propio adentro bien revivo. Y mientras uno tenga el yo del amor propio, le duele que otro le quiera su amor propio. Si no nos identificamos, entonces nos es fácil perdonar, es más digo, cancelar las deudas, eso es mejor. Dice también el Evangelio, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es otra cosa que nadie la ha entendido. Bienaventurados, dijéramos los no resentidos. Si uno está resentido, ¿cómo puede ser manso? El resentido se la pasa haciendo cuentas. Pero que yo le hice tantos y tantos favores a este individuo, que yo le protegí, que le hice tantas obras de caridad, y vea cómo me ha pagado. Este amigo al que tanto le serví, y ahora no es capaz de servirme. He ahí, pues, las cuentas del resentido. El Evangelio del Señor, cuando dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, debe traducirse bienaventurados los no resentidos. ¿Cómo podría uno ser manso si está lleno de resentimientos? El que está lleno de resentimientos vive haciendo cuentas a todas horas. Pero no es manso. Entonces, ¿cómo podría ser bienaventurado? ¿Qué se entiende por bienaventuranza? Se entiende la felicidad. ¿Están seguros ustedes de que son felices? ¿Quién es feliz? He conocido gentes que dicen, yo soy feliz. Yo estoy contento con mi vida. Soy dichoso. Pero a esos mismos los hemos oído decir, me molesta jugar tanto. Aquel tipo me cae gordo. No sé por qué no se me hace esto de tanto he deseado. Entonces no son felices. Realmente lo que sucede es que son hipócritas. Eso es todo. Ser feliz es muy difícil. Se necesita antes que todo ser manso.
La palabra bienaventuranza significa felicidad íntima, no dentro de 1000 años, ahora, aquí mismo, en el instante en que estamos viviendo. Si nosotros verdaderamente nos tornamos mansos mediante la no identificación, entonces llegaremos a ser felices. Pero es necesario no solamente no identificarnos con esos pensamientos de lujuria, de odio, de venganza, de rencor, de resentimiento. No, hay que eliminar de nosotros a los demonios rojos de él, a esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos de tipo psicológico. Tenemos que comprender, por ejemplo, lo que es el proceso del resentimiento. Hay que hacerle la disección al resentimiento. Cuando uno llega a la conclusión de que el resentimiento se debe a que poseemos en nuestro interior el amor propio, entonces luchamos por eliminar al ego del amor propio, al yo del amor propio. Pero hay que comprenderlo para poderlo eliminar. No podríamos eliminarlo si antes no lo hemos comprendido previamente. Sí, mis queridos hermanos, para poder eliminar se necesita apelar a Devi Kundalini Shakti. Solo ella puede desintegrar cualquier defecto psicológico, incluyendo el yo del amor propio. ¿Están ustedes seguros de no estar resentidos con alguien? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar resentido? ¿Quién de ustedes está seguro de no estar haciendo cuentas? ¿Cuál? Esto que les digo a ustedes es de tipo lunar. Vean ustedes cómo llevamos la luna hasta en la médula de los huesos. Si queremos nosotros independizarnos de la mecánica lunar, tenemos que eliminar de nosotros mismos el yo del resentimiento, el yo del amor propio. Porque Cristo está bienaventurado en los falsos, es decir, los no resentidos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay que entenderlo, mis caros hermanos, entenderlo con toda claridad meridiana. Cuando uno va entendiendo esto, avanza en el camino que conduce a la liberación final. Es mediante el fuego solar, mediante el fuego de Aries, del Cordero, del Carnero, del Carnado, Cristo íntimo, que nosotros podemos en verdad quemar todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior llevamos. Y a medida que la conciencia se va desenfrascando o desembotellando, vamos despertando. Pero la conciencia no puede despertar y tanto continúa embotellada entre los agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el mismo, el yo, el ego. Necesitamos pasar por la liquidación budista aquí y ahora. Necesitamos morir de instante en instante. Solo con la muerte viene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Necesitamos aprender a vivir, liberarnos pues de esa herencia lunar que tenemos. Esta herencia la traemos en verdad, mis queridos hermanos, desde el mismo prodigio del cual surgió el universo. La luna así fue nuestra madre. Somos lunares, somos selenitas aunque vivamos en la tierra. Ahora necesitamos volvernos solares, marchar hacia la vida solar, recibir la iniciación solar. Si procedemos así, lograremos en verdad la felicidad auténtica y la liberación. De lo contrario, no será posible. No será posible. Necesitamos convertirnos en verdaderos hombres solares, en el sentido más completo de la palabra. Y no sería esto posible si no eliminamos de nuestra naturaleza psicológica lo que tenemos de lunar. Si lo logramos, el fuego nos liberará, nos transformará, hará de nosotros criaturas diferentes. Bien, hasta aquí mis palabras. Ahora doy oportunidad, antes de pasar a la consagración de los obispos gnósticos, de hacer preguntas. Todos pueden preguntar, lo que necesiten preguntar en relación con el tema. No salirse del tema al hacer la pregunta. Recuerden que estamos en tercera capa.
preguntas deben estar a nivel de tercera cámara, porque muchas veces se me han hecho preguntas aquí de segunda cámara y de primera cámara y hasta de antecámara cuando estamos en tercera cámara. Hay muchos también que me dicen, bueno, pero no se podría hacer un poco más sencilla la enseñanza para que todos comprendamos. Tengo que decirles en nombre de la verdad que estamos en tercera cámara. Los que vienen aquí tienen que venir preparados o no venir. Quedarse en segunda cámara hasta que estén preparados. Aquí no tenemos en ese sentido consideraciones de ninguna especie. Las preguntas deben estar a la altura de tercera cámara. A ver, pregúntenme ustedes lo que necesiten preguntar. Maestro, el rasgo psicológico tiene íntima relación con el nivel del ser. ¿Repite? El rasgo psicológico tiene íntima relación con el nivel del ser. Eso es incuestionable. Y cada cual tiene su propio rasgo psicológico característico. Es una suma de pequeños rasgos característicos también. Más digo, a cada rasgo, al rasgo psicológico que cada uno de nosotros tiene, le corresponde determinadas circunstancias.